Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, días, noches. Mi nombre es Gustavo y hoy estoy aquí con Antonia Hernández Moreno y Yuridia Arellano García. El objetivo de este video es presentarles nuestra investigación, creencias matemáticas profesadas e implícitas de profesores universitarios de matemáticas. Esta investigación la hicimos en el marco del doctorado en matemática educativa de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Comentarles que esta investigación, este reporte de investigación, lo hemos publicado en la revista Educación Matemática en el 2020, donde los tres que estamos hoy aquí somos los coautores. Comentarles que este artículo es de acceso libre, por si quieren consultar el artículo, ahí está la referencia que también vamos a poner abajo en la descripción del video. Adelante, Antonia. Claro que sí. Bueno, también comentarles que este artículo surge para darle continuidad a un trabajo que también ya está publicado y el cual pues mis compañeros ya han compartido también con ustedes en el mismo canal, el cual se trata sobre emociones de profesores, en el cual desde ahí notamos como la relación que había entre emoción-creencia y además era ampliamente reconocido por los autores de esa literatura. Adentrándonos ya en la literatura también de creencias, notamos que se criticaba que se antepusiera categorías o afirmaciones a los profesores para identificar sus creencias, es decir, el uso de las escalas Likert. Además, se reconocían creencias profesadas e inferidas y aunque se señalaba creencias implícitas, no se habían trabajado como tal. Nosotros leer la literatura de emociones pues nos dio idea de cómo identificar creencias, ya que se señalaba que en las valoraciones que antecedían las emociones de los profesores, pues estaban implícitas o eran sostenidas por diferentes factores, entre ellos las creencias de los profesores, y quisimos usar este resultado para identificar otro tipo de creencias al cual le llamamos creencias implícitas. Adelante. Muy bien, yo solo sintetizar que antes de esta investigación, habíamos hecho investigaciones de creencias y habíamos hecho investigaciones de emociones de profesores, y con esta investigación lo que quisimos fue hacer una investigación que relacionara ambos campos de investigación, en particular, como mencionaba Antonia, con la idea de creencias implícitas, que las inferimos de las emociones de los profesores. Adelante, Yuridia. Gracias. Efectivamente, dado este reconocimiento de que las emociones son desencadenadas por varios factores, entre ellas las creencias, nos llamó la atención y nos marcamos como objetivo de investigación utilizar esta relación que identificamos para estudiar las creencias de los profesores que denominamos implícitas. ¿Qué llamamos creencias implícitas? A las creencias que soportan las valoraciones cognitivas que desencadenan emociones. Entonces, para cubrir ese objetivo, utilizamos los autoinformes diarios o reportes de experiencia diarios que habíamos utilizado en otras investigaciones que acabamos de decir son la base para estudiar las experiencias de clase de dos profesores de nivel superior. ¿Por qué nivel superior? Porque en la introducción se mencionó que gran parte de la investigación en creencias está sobre el nivel básico. Bueno, en consecuencia, nos marcamos una pregunta de investigación que está ahí en la mica, pero igual la leo. Entonces, ¿cuáles son las creencias matemáticas implícitas y profesadas de profesores de matemáticas de nivel superior narradas en los autoinformes diarios? Adelante. Muy bien, solamente comentar que en investigaciones previas ya habíamos explorado esta metodología, lo de los autoinformes diarios, en donde las personas
nos envían el informe de una experiencia que han vivido. En particular, hemos usado esa metodología con estudiantes y profesores que después de terminar una clase nos contaban su experiencia durante la clase de matemáticas, y de ahí hemos contestado distintas preguntas, sobre todo relacionadas con el dominio afectivo en matemática educativa. Con respecto a la metodología de esta investigación, como ya se ha comentado los de los otros informes, por ejemplo, las preguntas que pueden ver abajo en la pantalla que hacíamos en los informes es, considera, por ejemplo, una de las preguntas que les hacíamos es, ¿considera que su vivencia o experiencia de la clase de hoy cambió su idea y concepto de qué son las matemáticas? Y ya nos compartían con un audio en WhatsApp, y nosotros analizábamos e inferíamos sus emociones y sus creencias de los profesores. Ya como se ha comentado, trabajamos con 2 profesores de nivel superior, y esta investigación la conceptualizamos como una investigación de tipo cualitativa, de tipo estudio doble de caso y de tipo instrumental. Adelante, Antonio. Bueno, como ya comentó el doctor Gustavo, recibíamos los autoinformes de los profesores. Cabe señalar que invitamos a más profesores, pero elegimos a estos 2 profesores porque cumplían con las características que nosotros necesitábamos, además de proporcionarnos la información un periodo de tiempo considerado. Eso también fue importante. Y bueno, para más detalles tienen que consultar el artículo que más se hizo, pero el análisis de esos autoinformes seguimos 4 fases particularmente. Primero, yo me encargué de transcribir los autoinformes, y de ahí los 3 hicimos el análisis por separado, identificábamos extractos que nosotros reconocíamos como creencias profesadas o con la experiencia de la investigación anterior, pues que eran valoraciones realizadas y reconocidas por los profesores. También pues hacíamos reuniones frecuentes para constatar esos resultados o los niveles de acuerdo. Eso, aunque lo utilizamos en la fase 3, generalmente siempre nos reuníamos para el análisis de estas creencias. Posteriormente hicimos la manera de cómo presentar la última fase. Nos preguntábamos cómo presentar esas creencias que nosotros habíamos reconocido. Decidimos mostrarlas por separado, cuáles eran creencias implícitas y cuáles profesadas. Entonces, aquí creo que jugó un papel muy importante la triangulación que hacíamos entre los 3, porque pues eso nos permitió una mayor consistencia en los resultados. Y nos apoyábamos pues por palabras clave, por ejemplo, yo creo que las matemáticas son, o no ha cambiado mi creencia, dado que, sigo pensando que, y ya, eso era en cuestión de las creencias profesadas. En cuestión de creencias implícitas, pues se les comentaba sobre su experiencia. Y entonces ahí podría decir, bueno, yo tuve una experiencia negativa o positiva, ¿por qué? Y entonces los por qué eran muy importantes en nuestro análisis. Adelante. Adelante, Yuridia. Muy bien. En cuanto a la fase anterior de la metodología y el análisis de los datos, también hay que recalcar que la forma en la que analizamos las experiencias emocionales, porque en artículos anteriores, en investigaciones anteriores, nuestro foco eran las propias emociones que podíamos investigar. En esta investigación, nuestro foco eran las creencias que estaban detrás de eso, detrás metafóricamente hablando, de esas emociones experimentadas.
Así que el modo en el que se hizo el análisis de los datos creo que es bastante interesante e importante. Los invito a que vayan a leer el artículo. Tras ese procesamiento de datos, obtuvimos dos tipos de creencias implícitas. Voy a repetir, una creencia implícita es aquella que identificamos a través de la valoración cognitiva, o sea, a través de la experiencia de la emoción. No se lo pregunto directamente, sino le pregunto cómo vivió la experiencia y de ahí se infiere la creencia. Identificamos dos tipos. Las creencias implícitas referidas al aprendizaje y aquellas referidas a la gestión del aula. En las siguientes micas vamos a especificar cada una de ellas. Además, en los informes diarios se identificaron 22 creencias profesadas. ¿Cuáles son esas? Aquellas que los profesores declaran abiertamente. Yo creo que es esto. O aquellas que pueden observarse directamente en sus actos. En este caso nos guiamos por el análisis del discurso. En estas 22 creencias profesadas, aquellas que se dicen claramente, las categorizamos en 5 categorías. La matemática es, y las definiciones que estos profesores tienen. Aprender matemáticas es, para aprender matemáticas se debe, eso también se puede identificar como una norma. Enseñar matemáticas es, y para enseñar matemáticas se debe. Cada una de estas categorías se explica con mayor profundidad en las siguientes micas. Adelante. Muy bien, en la pantalla ustedes pueden ver la tabla 3 de los resultados, creencias implícitas, que esta es la principal contribución de nuestra investigación, esta idea de que existen creencias implícitas. Ahí en EDO y GA son los dos profesores que daban un curso de ecuaciones diferenciales y uno de álgebra. Grupos y anillos. Grupos y anillos, perdón. Entonces, podemos notar muchas semejantes en estos profesores de nivel superior que eran maestros para futuros matemáticos. Se puede notar la creencia implícita, que bueno, que ya visto en retrospectiva parece obvio, que creamos eso los profesores, por ejemplo, que los estudiantes deben poner atención en clase. Eso es una creencia implícita en el sentido de que nosotros la identificamos por las emociones positivas y negativas. F más, F menos, denota el asunto, la frecuencia de las valoraciones positivas y negativas. Entonces, por ejemplo, podemos ver como ejemplo en la parte superior derecha del profesor GA, F más, que la mayor parte de sus emociones tienen que ver precisamente con la valoración positiva de que los estudiantes ponen atención, y de manera semejante las otras creencias que están en la columna de más a la izquierda, por ejemplo la segunda, si los estudiantes participan, aprenden porque se involucran y forman parte de su propio conocimiento. Entonces, bueno, ahí están todas las creencias. Si ustedes quieren ver los detalles, el artículo detalla cada una de estas creencias y insistir que estas se infieren de las emociones. Entonces, esta es una de nuestros resultados. Adelante, perdón. Claro que sí, comentar un aspecto importante de este resultado también es que decíamos que nos permitía ver cómo el día a día, cómo el profesor relacionado con su bienestar, por la manera en que se identificaron estas creencias, dado que son a través de las valoraciones que el profesor hacía. Entonces podíamos ver o entender cuándo sus estudiantes participaban más, cuándo no participaban, pues esto detonaba, pues estas creencias fueron identificadas de esa forma. Entonces, estas creencias implícitas nos permite ver como qué sensaciones experimentaba incluso el profesor y que considera importante a la hora de dar clases. Entonces, algo que mencionábamos ahí era, por ejemplo, para el profesor Gea, identificamos la importancia de que sus estudiantes aportaran ideas. El caso contrario no lo mencionó el profesor Deo.
Entonces, nos daba otra forma de ver ese contexto que vive el profesor. Adelante. Adelante, Yuridia. Perdón, Antonio. Bueno, decir también, en cuestión de las creencias profesadas, pues son aquellas que el profesor, que fueron identificadas a partir de lo que el profesor reconocía como tal. Entonces, algo que señalábamos aquí era de que particularmente la creencia relacionada con la matemática se relacionaba mucho con el curso, el tipo de curso que estaba dando en ese momento los profesores. Por ejemplo, EDO estaba dando el curso de ecuaciones y bueno, sabemos que el contexto de ese curso es particularmente resolver problemas con ecuaciones, el uso de ecuaciones, y el curso de grupos de anillo pues se hace más demostraciones, más demostración de teoremas, entonces sus creencias profesadas de estos profesores fueron como más orientadas al curso, y lo podemos ver tanto en las matemáticas aprender matemáticas o para aprender matemáticas se necesita. Entonces, sí estuvieron muy relacionadas estas con el tipo de curso que estaban dando. Y bueno, podemos notar ahí en la tabla por cada uno de los profesores. Adelante. Solo para comentar que esto es la tabla 4 del artículo. Claro. Adelante, Yuridia. Gracias. Muy bien. ¿Qué obtuvimos después del procesamiento de los datos y con estos resultados? Primero, voy a volver a repetir que las creencias implícitas son aquellas, creo que todos los hemos repetido bastante, son aquellas que identificamos a través de las valoraciones. El conocer las dos tablas anteriores, el conocer las creencias implícitas, sobre todo la tabla 3, las creencias implícitas que se ponen en juego durante la clase, prácticamente nos permitía ver una como radiografía o como una historia de la clase, aunque no hubiésemos estado presentes, porque sabíamos los días en los que los estudiantes habían estado más participativos, cuando los temas habían sido poco, pues, agraciado para los estudiantes, cuando había tenido conflicto, cómo había resuelto esos conflictos, nos daba pautas de cómo se habían desarrollado las clases a través de las experiencias emocionales que nos narraba. Y pudimos, o al menos dimos una posible explicación de esa historia mediante la identificación de las creencias que se ponían en juego a la hora de dar la clase o a la hora de vivir la clase con estos profesores. Bueno, ¿qué hay que destacar? Hay que destacar la importancia de las creencias matemáticas específicamente. Estas son, ¿qué son las matemáticas? ¿Cómo se enseñan y cómo se aprenden? Esas creencias, las creencias matemáticas, pues parecen centrales en esta y otras investigaciones, en las valoraciones emocionales que hacen los profesores. Por lo tanto, si quisiéramos entender cómo fluye la clase del profesor, emocionalmente hablando, estas emociones están detonadas principalmente por sus creencias matemáticas. Los resultados nos muestran además que estos resultados son congruentes con otras investigaciones que dicen que los antecedentes de valoración principales de los profesores son sus estudiantes, las emociones de sus estudiantes, los logros de sus estudiantes y cómo gestiona su aula de clase. Además, nos dimos cuenta de que hay cierto tipo de orientación de esas creencias según el contexto, bueno, según la clase que estaban dando. Dependiendo de cómo conceptualizaban o cuál era la creencia de las matemáticas y específicamente de ese curso, ponían en juego unas u otras creencias cada uno de los profesores. Adelante.
Muy bien, entonces solamente para concluir este video, comentarles que resumir y concluir que lo que quisimos aquí fue introducir una nueva categoría de creencias, que le llamamos creencias implícitas, y esta es una primera investigación que muestra que tiene sentido hablar de creencias implícitas porque los profesores, algunas creencias no las profesaban, no las decían, si uno las infería de la emoción. Y así como insistimos en el artículo y también lo hemos mencionado, eso va en la dirección del bienestar de los profesores, de las emociones positivas y negativas, entendiendo a grosso modo que un bienestar está relacionado con emociones positivas. Y el papel predominante de la idea del aprendizaje, como las creencias de aprendizaje y lo que ellos perciben en su aula como aprendizaje de los estudiantes, es el punto central de ese bienestar. Y bueno, eso es lo que queríamos comentar el día de hoy. No sé si Antonio y Yuri quieran concluir algo más para este video. Nada, invitarlos a que descarguen el artículo, lo lean a detalle para seguir esta discusión en otros espacios que tengamos oportunidad. De mi parte sería todo. Exacto, igual también los invito a leer el artículo y si tienen dudas o comentarios pueden escribirnos ya sea a través del canal o a dar nuestros correos que están en los artículos. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber escuchado este video. Muy buenas tardes, días, noches y nos vemos en el próximo video. Bye.